Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, una vez más, por darnos la oportunidad de estar aquí en este lugar, tu iglesia, el edificio, Señor, de tu iglesia local, la IBE. Te damos gracias porque tú pones, Señor, el deseo, el querer, como el hacer, Señor, de acuerdo a tu voluntad. Te damos gracias por tu palabra, porque tu palabra es fuente de vida, tu palabra es fuente de transformación, Señor. Te damos gracias por tu Santo Espíritu que está obrando en nuestras vidas. Nos da esa gracia para caminar, para seguir adelante. Te damos gracias por cada una de las familias aquí de tu iglesia local y de la iglesia universal. Te pedimos, Señor, que tú estés obrando en medio de estas familias. Que tu mano poderosa, Señor, esté ahí presente. Sé propicio a cualquier circunstancia en problemas que ellos puedan estar. Ayúdanos, Señor, a servirte y a servirte con excelencia, con un corazón mostrando gratitud por todas las cosas que tú has hecho en nuestras vidas, que haces y que harás por esa salvación tan grande que nos diste en tu Hijo, nuestro Señor Jesús. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén. Voy a tomar un poquito de agua y le doy gracias al hermano que fielmente lo pone, y lo hago porque quiero apreciar el servicio de mi hermano. Así que, salud. Un saludo espiritual, ¿verdad? Amén. Bueno, le damos gracias a Dios por cada uno de ustedes, por las familias que se reúnen, por las visitas que nos vienen a acompañar, y le damos gracias a Dios porque Él está obrando en medio de nosotros, ¿verdad? Amén. Usted, yo no sé, pero si usted no vino a la escuela dominical, se ha perdido una tremenda clase, amén. Así que yo les invito, vengan a la escuela dominical. Hemos tenido, el hermano Miguel está estudiando el libro de los Proverbios. ¡Wow! Ha sido de mucha bendición para todos nosotros. Todos hemos sido testigos de esta hermosa alabanza y le damos gracias a Dios por el ministerio de alabanza. Y yo estoy seguro que el Señor está trabajando ahí en los corazones de ellos. Y yo quiero decirte lo siguiente, mi hermano o mi hermana: si Dios está llamándote para este ministerio de alabanza, aquí estamos esperando por ti. Queremos que todos los que estamos aquí en la IBE puedan servir a nuestro Señor en cualquier área. Yo estoy más que seguro que el Señor tiene un lugar para ti. Amén. Muy bien. Y vamos a continuar con el libro de Romanos. Dios quiere darte un nuevo comienzo, una nueva oportunidad, una nueva vida, y ese nuevo comienzo y esa nueva oportunidad y esa nueva vida solo se encuentra, ¿dónde? En el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que el apóstol Pablo nos está enseñando. Y esta tarde vamos a continuar con el estudio, parte del estudio de esta carta que comenzamos la semana pasada, el capítulo 9, ¿verdad? Salvación a través de la fe. Ese es el título que le pusimos, salvación a través de la fe. Y esta tarde vamos a concentrarnos en los últimos versículos de esta parte, capítulo 9, versículos 13, pero los últimos 4 o 5 versículos vamos a concentrarnos ahí. Y la semana pasada, mis hermanos, dijimos que para demostrar que Dios no ha rechazado a Israel y que su palabra y sus pactos permanecen para siempre, el apóstol Pablo nos ayudó a definir quién realmente es el verdadero Israel. ¿Quién realmente es el pueblo de? ¿Quién realmente son los hijos de la promesa? ¿Y quién es el verdadero Israel? ¿Recuerdan ustedes? El apóstol Pablo nos dijo que todo israelita que responde en fe en el sacrificio expiatorio de nuestro Señor Jesucristo
es parte del pueblo de Dios. Amén. Y eso lo vimos en el versículo 8, el capítulo 9, versículo 8, la palabra de Dios dice así: esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. ¿Verdad? Y tú te preguntarás, ¿de qué promesa está hablando aquí el apóstol? Mira lo que dice el mismo apóstol en Gálatas capítulo 3, versículo 16. Pueden abrir sus Biblias, pero este es un pensamiento que estuvo trabajando, el Señor estuvo trabajando en mí esta mañana y lo agregué. Gálatas capítulo 3, versículo 16. Mira de qué promesa está hablando. Dice, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas, a Abraham y a su simiente. No dice y a las simientes. O sea, nosotros a veces estamos pensando que las promesas fueron dadas a todas las generaciones de Abraham, pero no dice así. Mira lo que dice, y a su simiente, no dice y a las simientes como que se hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. ¿Verdad? Las promesas en Cristo. Por eso es que a través de Israel venía el Cristo, y a través del Cristo todas las naciones serían benditas. Amén. La salvación es en la fe de nuestro Señor Jesús. Así que dijimos que mantener y retener esta visión de Israel es la clave, mi hermano, para entender, para poder comprender todo lo que el apóstol Pablo, el argumento que el apóstol Pablo nos habla aquí en Romanos capítulos 9, 10 y 11. ¿Quién es el verdadero Israel? Todo israelita que responde en fe al sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Y para demostrar esto, el apóstol va a introducir un tema que nos habla de la soberanía de Dios. Y cuando hablamos de la soberanía de Dios, muchas personas vienen a su mente quizás este grupo de personas que piensan que el Señor ha creado a un grupo para salvación y a otro grupo para condenación. Una doctrina que se les llama el calvinismo, ¿verdad? Pero la soberanía de Dios, mis hermanos, no solamente es eso. Y soberanía de Dios nos quiere decir que Dios, escúcheme bien, el autor, el creador, el dueño, el sustentador de la creación, tiene toda autoridad y el derecho para establecer todas las reglas de juego que rigen a su universo, su creación. ¿Se dan cuenta? Eso es lo que significa Dios soberano. La elección o la predestinación, como ellos hablan, solamente es una área de la soberanía de Dios. Así que, por ejemplo, Dios, el autor y el creador y el sustentador, tiene la autoridad para establecer estas reglas. Por ejemplo, la manera como el hombre puede encontrar reconciliación con Él. ¿Y cuál es ese medio para encontrar reconciliación con nuestro Dios? A través de Cristo, ¿verdad? Por ejemplo, la manera como encontrar salvación. Esa es una regla de juego que Dios ha puesto. ¿Y cómo encontramos salvación? Por fe, a través de la fe, el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, a través de la fe. Y aquí quiero hacer un paréntesis. Fe es creer, y creer es un verbo. Así que hay una responsabilidad del hombre de rechazar o de aceptar este sacrificio. Esa es parte de la regla de juego de este Dios soberano. Por ejemplo, ¿a quién y a quién no usar? En otras palabras, ¿a quién y a quién no escoger para llevar a cabo sus propósitos y sus planes? Dios ha escogido, mi hermano, ciertas personas para llevar a cabo esos propósitos que Él tiene. Por ejemplo,
¿A quién y a quién no revelar su gloria, su naturaleza, su sabiduría y sus planes? Dios tiene todo el derecho. Amén. Por ejemplo, Dios tiene el derecho, mi hermano, para usar las circunstancias, los métodos y los tiempos para ejecutar esos planes que Él tiene para con la humanidad. Amén. Quizás tú te has puesto a pensar sobre esos catástrofes naturales, por ejemplo, esos tsunamis, la muerte de miles y miles de niños inocentes. Quizás te has puesto a pensar de las diferentes dictaduras comunistas, la corrupción de los políticos, como hablaba mi hermano Miguel en la mañana, y el hambre general que hay en este mundo. Y muchas veces nos preguntamos y decimos, ¿dónde está Dios? ¿Qué está haciendo Dios? ¿Por qué no hace esto? ¿Por qué no hace lo otro? ¿Acaso la dictadura de los Castros es más poderosa que nuestro Dios? No. Por supuesto que no. Como dijimos en la mañana, 60 años trancado el dominó. Y muchas veces nos desesperamos, nos impacientamos y creemos que la dictadura es más poderosa que nuestro Dios. ¿Acaso el CDR es más eficaz que nuestro Dios? Por supuesto que no. CDR es el Comité de Defensa de la Revolución. ¿Ustedes creen que ellos son más eficaces que nuestro Dios? Por supuesto que no, ¿verdad? Y pareciera, mi hermano, muchas veces cuando reflexionamos en estas cosas que hemos hablado, pareciera que el mal y los malos se salen con la suya, ¿verdad? Pero ¿sabes qué? Nuestro Dios soberano tiene todo bajo control. Todas las cosas que suceden, mi hermano, bajo el sol, Dios soberano, escúchame bien, las permite para lograr sus propósitos. ¿Y sabes qué? Sus propósitos son buenos y sus propósitos son eternos. Amén. En otras palabras, escúcheme bien, Él no tiene que rendir cuenta a nadie, Él es soberano, Él es el dueño, Él es el creador, Él es el que sustenta su creación. Amén. ¿Quién de nosotros podría aconsejar a nuestro Dios? ¿Quién? ¿Quiénes somos nosotros para altercar con Él? ¿Qué argumento traeríamos al Creador de todas las cosas? Si somos solamente sus criaturas, mortales, finitos. No tenemos sabiduría. Sin Dios, su palabra nos dice que somos necios, insensatos. ¿Quiénes somos nosotros? Y esto me trajo a la mente, nuevamente, un comercial para la escuela dominical, cuando el hermano Miguel estaba enseñando el libro de Job. Job capítulo 42, versículo 3. Job estaba ahí argumentando con sus amigos, y en esas argumentaciones él comenzó a hablar y tratar de defenderse y autojustificarse. Y luego en los siguientes capítulos Dios lo llama a Job y le dice: hey, ¿qué estás hablando? ¿Quién eres tú? ¿Verdad? Y luego al final del libro, en el capítulo 42, mira la manera como habla Job y dice: ¿quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía. Así somos nosotros, no entendemos las cosas. Cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Y cada vez, mi hermano, que cuestionamos a nuestro Dios y decimos: ¿por qué está sucediendo esto? ¿Dónde está Dios? ¿Por qué no para esto? ¿Que Dios no puede hacer esto y lo otro? Así somos como Job.
Nosotros no tenemos todo el conocimiento que tiene nuestro Dios, nuestro Padre Celestial, el Creador de todas las cosas. Escúcheme bien, mi hermano, Él es soberano. Y Él es soberano, ¿sabes por qué? Porque Él nos ha creado, Él nos conoce, Él tiene propósitos. Sus propósitos son buenos y eternos. Amén. En realidad, mi hermano, el apóstol Pablo escribe este capítulo, el capítulo 9, para explicar por qué no todos los judíos vienen a Cristo. ¿Verdad? Eso fue lo que estábamos hablando la semana pasada. ¿Por qué? ¿Qué ha pasado con Israel? ¿Qué ha pasado con Dios? ¿Será que Dios ha fallado a sus promesas? Yo estoy observando, dice Pablo, hay muchos judíos, hermanos míos, que no encuentran salvación. Esa es la pregunta, ese es el tema. En otras palabras, mi hermano, escúchame bien, Dios no ha fallado. El problema no está en Dios. El problema está en los judíos que rechazaron, escúcheme bien, las reglas del juego de este Dios soberano. ¿Y cuáles son esas reglas de juego en relación a la salvación? La salvación es por la fe, no por las obras de la ley, ¿verdad? Pero ¿sabes qué? Antes de que el apóstol Pablo, mi hermano, nos hable sobre esto, él va a tomar un tiempo para explicarnos lo que él ya nos enseñó la semana pasada, en el versículo 6, cuando él nos dijo que no todo judío es hijo de la promesa. Mira lo que dice el versículo 9, Romanos capítulo 9, versículo 9, él comienza aquí a explicarnos y él nos va a dar ejemplos. Y él dice, porque la palabra de la promesa, nuevamente la promesa que Dios había dado a Abraham, hasta el Señor Jesucristo, dice, es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá, ¿qué? Un hijo. En otras palabras, que este pueblo tendría de Abraham a su hijo Isaac, ¿verdad? Pero todos conocemos la historia. ¿Se acuerdan ustedes? Abraham tenía más o menos 100 años. Sara también de edad, y por último era estéril. ¿Cómo? ¿De qué está hablando Dios? ¿Cómo voy a tener un hijo? Pero también sabemos que Sara quiso ayudar a Dios. ¿Y qué fue lo que pasó? Le dijo, ¿sabes qué? Aquí tengo a mi criada, Agar, acércate a ella, porque a lo mejor esta es la manera como Dios nos va a dar descendencia, nos va a dar el hijo, ¿verdad? Y nosotros sabemos qué es lo que pasó. Nació Ismael. Y nació con Ismael un pueblo. Y desde ese momento, mi hermano, siempre ha habido enemistad entre Israel y este pueblo árabe. Imagínense el gran problema que causó por querer ayudar a Dios. Y eso pasa con nosotros. Nos metemos en grandes problemas cuando queremos ayudar a Dios. Cuando estamos pidiendo algo y no estamos pidiendo en su voluntad. Cuando nos desesperamos, cuando no somos pacientes y queremos tomar un atajo, queremos ayudar a Dios, ¿verdad? Y nos metemos en grandes problemas. ¿Sabes qué? Esto nos enseña que también tú y yo tenemos que estar jugando bajo las reglas de este Dios soberano. Amén. Entonces el pueblo de Israel vendría, mi hermano, a través de Isaac y no de Ismael. Pero quizás en esta conversación Pablo pensaría que un judío razonaría de la siguiente manera: bueno, Pablo, lo que tú has mencionado, el ejemplo que tú has mencionado, es fácil de explicar porque son dos madres diferentes y además Dios le dijo a Abraham que sería en Sara. Así que, sabiendo esto,
el apóstol Pablo va a describirnos otro ejemplo en el cual él nos va a dar más luz acerca de la soberanía de Dios. Mira lo que dice el versículo 10, 11, 12 y 13. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac, nuestro padre. Aquí ya está presentando el otro ejemplo, Rebeca, ¿verdad? La esposa de Isaac. Pues no habían aún nacido los mellizos, ¿verdad? Ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios, conforme dice a la elección, permaneciese, no por las obras, sino por el que llama, la elección. Se le dijo, el mayor servirá al, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Y mis hermanos, aquí vemos por primera vez esta palabra elección, que muchos de nosotros se nos ha engañado y se nos ha dicho que Dios ha elegido a un grupo para condenación y a otro grupo para salvación. Pero la palabra elección significa seleccionar, significa escoger. En otras palabras, la elección, mi hermano, escúcheme bien, es un derecho, una facultad de este Dios soberano. Y que esta elección no está basada, nos dice aquí en estos versículos, en las obras de las personas. Pero ¿sabes qué? Que la elección siempre está dirigida para llevar un propósito específico de nuestro Dios. No está hablando aquí de salvación. Él dice que ha escogido, ha elegido. ¿A quién? A Jacob. Él no está hablando que lo ha salvado a Jacob y ha condenado a Esaú, ¿verdad? Si nosotros recordamos, ¿cuál es el tema que el apóstol está tratando aquí, en este capítulo? ¿Es acaso cómo los hombres son salvos? Por supuesto que no. El tema que hemos venido hablando es, ¿quién es el verdadero Israel? ¿Por qué no todos los judíos son salvos? Eso es lo que el apóstol nos está hablando. ¿Ha rechazado Dios a Israel? ¿Habrá Dios fallado a su palabra, a sus pactos? Ese es el tema. Él nos está hablando aquí de cómo es que Dios ha provisto salvación. Él está hablando de elección, de escoger para una determinada misión, para un propósito, para un plan. Así que es fácil, mi hermano, ver que el apóstol Pablo está hablando aquí de la elección para decirnos que Dios en su soberanía escogió. Él eligió a estos hombres, a Abraham, a Isaac, ¿a quién más? ¿Para salvarlos? ¿Para condenarlos? ¿Para qué? Para usarlos como instrumentos, como vasos, como utensilios, para llevar a cabo esos propósitos, los planes que Él tenía, para que estos hombres sean los padres de esta gran nación, Israel, a través de la cual vendría el Mesías, quien traería bendición a todas las naciones, y por quien tú y yo aquí estamos esta tarde, amén. ¿Se dan cuenta? Hay muchas personas que toman un versículo fuera del contexto para desarrollar una doctrina. Le damos gracias a Dios por su Santo Espíritu que nos ayuda a entender su palabra. Amén. Esta es la idea, mi hermano, de elección, el llamado de Dios para llevar a cabo sus planos. Y Él ha venido obrando así a través de toda la historia de la humanidad. ¿Se acuerdan con Noé? ¿Cuántos Noés usó Dios? Un solo Noé. Él usó también a Moisés, a Jeremías, a David, a Pablo él usó para llevar a cabo sus planes, sus propósitos. Hemos hablado de estos hombres que Dios usó para bien, pero Dios también ha escogido hombres para permitir el mal, porque a través de eso, Él también
llevaba a cabo sus planes y sus propósitos, mi hermano. Por ejemplo, Él escogió a Faraón. Él sabía quién era este hombre. Él escogió a Nabucodonosor. Él escogió a Ciro, ¿verdad? Él escogió a Herodes, ¿verdad? Él escogió a Judas. Amén. Él los escogió. Y los escogió. No porque eran los mejores. A Abraham, a Isaac, a Jacob, a Noé, a Moisés, a Jeremías, a David. No porque eran los mejores. Porque aquí en estos versículos que hemos leído dice, no por sus buenas obras, no por obras, sino porque Él es Dios soberano. Él tiene todo el conocimiento. Él tiene toda la información. Él es justo. Amén. Y todos sabemos, mi hermano, de dónde venía Abraham, por ejemplo. Abraham venía de una familia, de una cuna de creyentes, ¿no? Él venía de Ur de los Caldeos, de una ciudad, de una nación idólatra, ¿verdad? Y todos sabemos quién era Isaac, y aún peor todavía, quién era Jacob, un tramposo, ¿verdad? Pero Dios los escogió. Dios los escogió porque Él es Dios soberano. Él nos ha creado, mis hermanos, y Él nos conoce. Él nos conoce. Nosotros en nuestra familia somos 14. 2 hermanos pequeños murieron, quedamos 12, 6 mujeres, 6 hombres. Y hay muchos hermanos, varones míos, que el Señor los ha capacitado y les ha dado muchas habilidades, muchos talentos. Quizás muchos de ellos tienen mejor comunicación o mejor forma de expresarse o diferentes virtudes. Pero ¿sabes qué? En medio de los 6, Dios me escogió a mí para ser pastor. Yo no lo entiendo. Yo no comprendo por qué Él me escogió. Pero ¿sabes qué? Él es Dios soberano. Él nos ha creado. Él nos conoce. ¿Verdad? Y hermano, escúchame bien. Yo no sé si Dios te ha llamado para un propósito, para un plan específico, un ministerio específico. Pero déjame decirte lo siguiente. Que Dios, Él te ha escogido. No importa tu pasado como estos hombres. A todos nosotros, Él nos ha escogido para algo especial. Y ese algo especial es para proclamar sus maravillas, proclamar su santo evangelio. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, nos dice esta gran verdad. Y aquí el apóstol Pedro, él está refiriéndose a nosotros, la iglesia, a ti y a mí. Y él nos dice, mas vosotros sois real, nación, pueblo adquirido, para de aquel que nos llamó de las tinieblas a esa luz admirable. Dios nos ha escogido, mi hermano. Pero aquí dice, para, y aquí viene la razón por qué nos ha escogido. No nos ha escogido para salvación, porque ya somos salvos. Nos ha escogido para proclamar las maravillas que Él ha hecho en nuestras vidas y a través de nuestras vidas. Amén. Así que yo estoy más que convencido que todos nosotros, mis hermanos, tenemos este llamado de proclamar las virtudes de nuestro Señor
El hermano Miguel ahora en la mañana mencionó que el libro de Proverbios, que el que gana almas es sabio, ¿verdad? Y aquí nos está. Hemos sido escogidos para ganar almas. No hay otra razón, mi hermano, por qué tú y yo estamos aquí. Y esa razón es para proclamar el Evangelio, para la salvación de muchas almas. Y no solamente aquí en este lugar, sino más allá de nuestras paredes. Amén. Nuestro mayor error, mi hermano, al considerar la elección de Dios es pensar que Dios elige por razones arbitrarias. Y hemos mencionado, ¿verdad? A un grupo para condenación, a otro grupo para salvación. O quizás decimos, Dios siempre la coge conmigo, ¿verdad? De una manera arbitraria. Señor, ¿no me puedes dar un break? ¿Por qué me están pasando estas cosas? O a veces también pensamos que Dios elige de una manera como de Tim Marín de Dopingüe, al azar. Pero no es verdad, mi hermano. No es verdad. Dios tiene razón. Dios tiene planes. Dios tiene propósitos. Y es posible que no comprendamos, mi hermano, las razones de Dios para elegir, para escoger a sus hijos para determinada misión. Es probable. Pero Él conoce, Él tiene las razones, Él lo sabe todo, Él nos ha creado. ¿Sabes qué? A veces nosotros tenemos un concepto de Dios muy pequeño, pero Dios, el tiempo, no lo puede contener. Dios está en el pasado, en el presente y en el futuro. Él no es como el ser humano. Dios conoce todo, mi hermano. Así que argumentar, altercar con Él y decirle esto y lo otro, está lejos de nosotros, ¿verdad? Él es soberano. Él tiene un plan y una razón. Y ese plan y esa razón, mi hermano, siempre, escúcheme bien, siempre van en armonía con su santidad, con su bondad, con su misericordia y sobre todo, siempre van en armonía con su justicia. Dios, mi hermano, nuestro Dios, no es un Dios arbitrario, no es un Dios que Él hace cosas que van en contra de su naturaleza, de su justicia, de su amor, ¿verdad? Amén. Así que sabiendo que nuestro Dios, mi hermano, es un Dios santo, es un Dios misericordioso, justo y sabio, podemos nosotros, tú y yo, descansar que su elección siempre será buena y perfecta. Cuando Él escoge a una persona para un determinado ministerio, mi hermano, sabemos que Dios es perfecto. Y esa elección es buena. ¿Y sabes qué? Tú y yo somos llamados a animar a esos hermanos, a los cuales Dios los está llamando. Esta mañana conversando con mi hermano Frank, para ver maneras como nosotros podemos conectarnos con otras iglesias de habla hispana. Es muy interesante, hermano, las ideas que tuvimos. ¿Por qué no hacerlo? Aquí, en este lugar, hay personas que Dios está llamando al ministerio y que necesitan capacitarse y que quizás necesitan de un seminario, de un instituto. Y ahora que tenemos la tecnología, why not? ¿Por qué no hacerlo? ¿Verdad? Así que Dios, mi hermano, Dios es bueno. Todo encaja en su perfección. Ahora, siguiendo estos versículos, mi hermano, ¿ustedes creen que realmente Dios amó a Jacob y aborreció a Esaú? ¿Ustedes creen eso? Que Dios aborreció a Esaú. Porque aquí muchos dirán, mire pastor,
Usted me está diciendo que no, que el calvinismo no existe y que esto no es verdad, pero aquí está bien claro, dice, a Jacob amé, se da cuenta, pastor, lo amó, y a Esaú lo aborreció para que se vaya al infierno. ¿Ustedes creen eso? Que Dios aborrece a sus criaturas. Y nuevamente, hermano, cuando nosotros tomamos un versículo y queremos interpretarlo solamente en ese versículo, llegamos a conclusiones erróneas. Pero si nosotros vamos y vemos, mi hermano, el contexto de esto, de esta palabra, y la armonizamos con otros versículos que nos hablan de lo mismo, entonces vamos a comprender realmente qué es lo que el apóstol Pablo nos está hablando aquí. Mira lo que dice Lucas, capítulo 14, versículo 26. Es un pasaje bien conocido por todos nosotros. Dice, y el Señor Jesucristo está hablando aquí, mi hermano. Dice, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, dice, no puede ser mi discípulo. ¿Ustedes creen que el Señor nos está mandando a aborrecer a nuestros padres? ¿A odiar? Por supuesto que no. ¿Qué es lo que quiere decir entonces? Y mi hermano, aborrecer en este concepto, en este contexto, nos habla más de preferencia, de escoger, de elegir. Lo que Dios quiere decir aquí es que Él, mi hermano, escúcheme bien, escogió a Jacob antes que a Esaú. Eso es lo que está diciendo. Él no está hablando que Él está odiando con esas emociones, con esos sentimientos. No. Lo que Él está diciendo es que a Jacob escogí. ¿Verdad? Amén. Él será mi instrumento. Él será mi vaso. Él será mi utensilio. Eso es lo que el apóstol Pablo nos está hablando aquí. Así que, nuevamente, esto más bien está reforzando lo que la palabra de Dios nos habla acerca de la elección. ¿Verdad? La elección para algo específico que Dios está escogiendo a aquellas personas que ya han sido salvas. Él no está escogiendo a seres humanos para condenación o para salvación. Una mujer se le acercó a este gran predicador, Spurgeon, y le dice, doctor, le dice, yo no puedo entender por qué la palabra de Dios dice que Dios aborrece a Esaú. Y mira lo que le contesta Spurgeon. Él dice, ¿sabes qué, mi hermana? Ese no es mi problema. Mi problema es entender por qué es que Dios amó a Jacob. Ese es el problema más grande. Sabes que Dios ama y Dios desea la salvación. Escúcheme bien, de toda la humanidad, no de un grupo de personas. Dios ama y desea la salvación de toda la humanidad. Juan capítulo 3, versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él no se pierda, todo aquel. Amén. Romanos 5, 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, segunda de Pedro capítulo 3, versículo 9, el Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza, sino que Él es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, ninguno. Ese es el corazón de nuestro Dios. Que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Se dan cuenta, hermano? Qué hermoso, ¿verdad?
Dios bendiga su palabra. Dios bendiga la vida de cada uno de ustedes. La iglesia con las cabezas inclinadas, vamos a cerrar nuestros ojos. Y voy a hacerlo corto porque tenemos la cena. Y quiero dirigirme especialmente a las personas que todavía no tienen al Señor Jesucristo en su corazón, aquellas personas que todavía no son salvas. Y sabes que el tema de este estudio, del estudio de Romanos, es: Dios quiere darte un nuevo comienzo, mi amigo, mi amiga. Dios quiere darte una nueva oportunidad, quiere darte una nueva vida. Es el deseo de mi corazón que, al igual que los judíos, tú no endurezcas tu corazón. Así que esta tarde quiero invitarte a que vengas a Él. Levanta tu mano. Quiero orar por ti. ¿Por qué no entregas tu corazón? ¿Por qué no le permites que Él entre en tu vida y haga morada ahí? No endurezcas. No seas incrédulo como ellos. Dios es bueno. Levanta tu mano. ¿Por qué no vienes y le dices: Señor, aquí estoy? Perdona mi pasado, perdona mis pecados. Quiero experimentar esa nueva vida que tú dices, que el pastor nos habla. Levanta tu mano. Quiero orar por ti. Levanta tu mano. ¿Sabes qué? Si tú le recibes en tu corazón, aunque yo no sé si Él te llamará para algo específico, pero lo que yo sí sé es que Él te ha escogido. Si tú le recibes como Salvador, Él te ha escogido para que proclames sus maravillas. Dios me los bendiga. Amén.